Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización Tuberculosis en el paciente inmunocomprometido. La ponencia del día de hoy estará a cargo del doctor Ludwig Hernández desde Bolivia. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para la entrega del material de estudio, clase grabada y certificación a cada matriculado, le voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tenga, los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Ludwig Fernández. Le doy pase a su ponencia. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es la tuberculosis, una de las enfermedades más frecuentes que hay en nuestro medio, pero con la énfasis en el paciente comprometido, ¿no? Bueno, por favor, me confirman si se puede visualizar la presentación. Sí, doctor, se observa muy bien y se le escucha muy bien a usted también. Muy bien, gracias. Entonces, como indicábamos, la tuberculosis es una de las infecciones más importantes y principalmente en pacientes inmunodeprimidos, y esto se debe a su elevada frecuencia y alta morbilidad que presenta, y además considerar que la tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes infectados por VIH. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento precoz de esta infección es clave, ¿no? Para evitar lo que es su progresión de la enfermedad. Asimismo, el diagnóstico precoz va a ayudar mucho lo que es el pronóstico de estos pacientes, evitar su transmisión y mediante la expresión clínica en el paciente con tuberculosis va a estar condicionada por el grado de inmunodepresión. Es importante tener en cuenta también que para no retrasar el diagnóstico de sospecha de TB, las bases de tratamiento van a ser fundamentales, ya que se maneja de forma personalizada, de forma individual de cada paciente. Muy bien, entonces para iniciar acerca del desarrollo de este tema, vamos a llevar a cabo sobre conceptos básicos de tuberculosis, así como también mecanismos fisiopatológicos y relacionarlo con la parte de inmunodepresión. Muy bien, la tuberculosis no es más que una infección producida por el Mycobacterium tuberculae, que es un bacilo de alcohol resistente, ¿no? Usualmente afecta a los pulmones, pero también puede atacar o dañar cualquier parte del cuerpo, como ganglios linfáticos, huesos, articulaciones y otros. Dentro de los antecedentes de esta enfermedad, eh, el pronóstico es bueno, ¿no? Con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas suelen curarse. En referencia a la antigüedad, la evidencia de la tuberculosis en humanos se remonta hace más de 4.000 años, ¿no? Y en relación a la enfermedad, no todas las personas infectadas por las bacterias enferman, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y mucho va a depender también del grado de su sistema inmune. Dentro de lo que es el mecanismo de transmisión, tenemos en cuenta que el Mycobacterium tuberculosis se transmite de una persona a través del aire, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta situación y además considerar lo que son los factores de riesgo al momento de tratar a un paciente inmunocomprometido. Así como también se libera al aire cuando una persona enferma tose, estornuda, habla, canta. Bueno, en relación a la enfermedad, es importante conocer los estadios, ya que de igual forma va a afectar a un paciente inmunocomprometido y como indicaba, va a ser variable de acuerdo a la actividad inmunitaria que presenta. Muy bien, dentro de los estadios de la enfermedad presentamos lo que es la exposición a la tuberculosis, ¿no? Se considera exposición cuando el paciente existe un contacto reciente o estrecho, por ejemplo, con un paciente enfermo de tuberculosis pulmonar, así como también prueba de tuberculina negativa
y también cuando, por ejemplo, en el caso pediátrico, un niño asintomático con radiografía de tórax normal. Como segundo, tenemos la infección tuberculosa latente, es cuando se da cuando los pacientes asintomáticos que presentan prueba de tuberculina positiva, y esto va a ser independiente de la existencia de contacto tuberculoso. Se debe descartar en este estadio que la enfermedad se ha realizado o mediante radiografía de tórax o tomografía computarizada pulmonar en los menores de 2 años. Luego presentamos como tal el estadio ya de una instalación, de una instauración del Mycobacterium y nos presentamos ante la enfermedad de la tuberculosis. Ante la presencia clínica compatible, así como también los hallazgos radiológicos, analíticos, complementarios, anatomopatológicos, nos van a dar lo que es la presencia, ¿no? De lo que es el diagnóstico, pero no olvidar que el diagnóstico se confirma con un cultivo o también una prueba, una PCR positiva para Mycobacterium. Muy bien, nos centramos ahora en la patogenia, ya que de aquí vamos a desarrollar ciertos puntos acerca del sistema inmune. Durante la patogenia de esta enfermedad hay que entender primero la formación del complejo primario. Durante la formación de este complejo es donde se realiza una infección local, ¿no? Es decir, en la puerta de entrada, y así también en la afección de los ganglios linfáticos que pueden drenar el área. Una vez ocurrido la instalación e instauración de esta bacteria, llega lo que es una multiplicación. Lastimosamente, la multiplicación se da dentro de los alvéolos y conductos alveolares, afectando lo que son la basera, ¿no? Hematocapilar. Se va afectando lo que es la membrana, el epitelio alveolar, así como también parte de lo que es el tabique intersticial y parte también de lo que es la membrana. Entonces, al existir esta multiplicación, es donde se activa lo que es el sistema inmune, y aquí toma importancia lo que es la participación, por ejemplo, de macrófagos alveolares, quienes se encuentran a ese nivel, y pese a lo que es la activación del sistema inmune, tanto el innato, especialmente, y a posterior lo que es el adquirido, va a existir una sobrevivencia de estos bacilos y la mayoría muere, pero algunos van a sobrevivir dentro de estos macrófagos y estos macrófagos no se van a encontrar activados. Entonces, a nivel de, o como punto de partida, se inicia una reacción tisular que se va a intensificar de 2 a 12 semanas. Esto es la patogenia que debe ocurrir en un paciente, como decirlo así, con un sistema inmune activo, con un sistema inmune normal, ¿no? En condiciones favorables, pero hay que tener en cuenta que al presentar a un paciente un cuadro o un estado de inmunodepresión, el nivel de afectación es variable, ¿no? Y va a abarcar un amplio número de procesos. Entonces aquí podemos diferenciarlo, la inmunodepresión, si es primaria o adquirida. Primaria hablamos cuando el paciente presenta algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Ya sea congénita, y en caso de que sea adquirida, entonces ya nos referimos a inmunodeprimidos. Por ejemplo, la más frecuente que se observa en pacientes TB es una enfermedad causal producto por infección de VIH. Luego tenemos como secundaria a tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, pacientes con neoplasia, trasplantes o pacientes con enfermedades autoinmunes. A diferencia, hay otros pacientes con menor compromiso que presentan, o sea, que presentan una inmunodepresión por ejemplo, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, hepatopatías. Entonces, destacar que el nivel de afectación es variable, ¿no? Va a depender mucho. Acá les dejo un cuadrito donde podemos destacar aquellas condiciones, ¿no? Y factores de riesgo que tenemos que valorar en el paciente inmunocomprometido. Por ejemplo, el factor de riesgo de neutropenia.
Cuando se observa esta situación o esta alteración sanguínea, podemos apreciar condiciones clínicas como ser leucemia aguda, o que el paciente esté en quimioterapia, y los patógenos más comunes que vamos a observar ante esta condición son bacterias como estafilococos, Escherichia coli, herpes simples, así como también tenemos otra condición cuando el paciente presenta un linfoma o terapia inmunosupresora, ¿no? Que esté utilizando, que esté bajo un tratamiento de corticoides, por ejemplo, y aquí existe ya un deterioro de la inmunidad celular. De igual forma, existen patógenos comunes, oportunistas, las cuales es necesario tomar en consideración. Y vamos más abajo y nos detenemos a nivel de lo que son los cirugías, lo que son trasplantes de órgano sólido, que es aquí donde una de las alteraciones, uno de los bacterias, mejor dicho, que más tiene protagonismo es justamente la tuberculosis, el Helicobacter, así como también el deterioro por infecciones como ser el VIH. Entonces, tomar en cuenta también en el paciente si ha habido cirugía, si ha habido una alteración de flora normal, o si ha existido un tipo de hemodiderivado, trasplante de órganos, pérdida de lo que es nuestra ballera, la piel, deterioro ya sea de la respuesta celular o la respuesta humoral, ¿no? Y esto lo vamos a ir mediante una analítica acerca de cómo se encuentran estos linfocitos T, ya sea los CD4, CD8, los linfocitos B. Entonces, es necesario tomar en consideración el factor de riesgo que nos puede llevar a cierta condición clínica, ¿no? Muchos pacientes a veces no saben que presentan este tipo de alteración, entonces es necesario investigar y hacer una anamnesis, ¿no? Minuciosa y una exploración física adecuada. Muy bien, tenemos lo que son mecanismos de defensa, que en este caso es lo normal, ¿no? Que tiene que ocurrir. Recuerden que el sistema inmune tiene sus dos partes, que es la respuesta innata o sistema inmune innato o inespecífico y lo que es el sistema inmune adquirido o específico. En el caso de la inespecífica o innata, tenemos en cuenta lo que es la integridad de la piel, mucosas, flora intestinal, así como también líquidos o sustancias químicas que tiene el cuerpo, como ser la acidez gástrica. La respuesta inflamatoria va a estar mediada por neutrófilos, agentes quimotácticos, macrófagos, y la respuesta inmune ya dando una entidad una más específica, la adquirida, está mediada por una respuesta humoral y una respuesta celular, ¿no? Y la respuesta humoral hay que tener en cuenta que nuestro protagonista es el linfocito B, ya que gracias a este se va a formar lo que son las inmunoglobulinas, o también conocidas como anticuerpos, así como también la activación del sistema de complemento. Y después tomar en cuenta también la otra respuesta, que es la celular, y va a estar mediada por los linfocitos T. Entonces, con frecuencia vamos a encontrar que muchos mecanismos podrían estar alterados en un mismo paciente. Muy bien, dicho esto, entonces, es necesario revisar al paciente, es necesario realizar un historial completo, ¿no? Un expediente clínico es lo ideal para poder evidenciar, ¿no? Si, eh, si presenta algún tipo de factor de riesgo, como hacer un tratamiento, como hacer una enfermedad, como hacer alguna alteración. Y así como también tomar en cuenta los siguientes microorganismos, ¿no? Que pertenecen a nuestro sistema inmune y así como también a la flora endógena, a la ambiental, y así como también injertos, transfusiones, que pueden estar relacionados también pacientes con la asistencia sanitaria, infecciones nosocomiales, transmisión cruzada. Muy bien, una de las alteraciones que se evidencia mucho en estos pacientes inmunocomprometidos relacionados al TB es justamente pacientes o infecciones que producen este tipo de alteración en el paciente neutropénico, principalmente neoplasias sólidas y hematológicas, donde existe una mayor supervivencia,
pautas más potentes de quimioterapia o trasplantes. Y aquí vamos a determinar ciertos factores de riesgo. Uno va a ser la duración e intensidad de la neutropenia, así como también lo que es el estado de la enfermedad subyacente, fármacos, por favor tomar en cuenta, si presenta algún tipo también de trasplante, alteraciones en la basera cutáneo-mucosa, defectos que pueda presentar a nivel de la respuesta celular o humoral, como ser, por ejemplo, mieloma, como tener un tratamiento inmunosupresor, o presentar algún tipo de trasplante, injertos en el paciente. Cuando nos referimos a pacientes que han presentado un trasplante, ¿no? Hay que tomar en cuenta también ciertos parámetros para lo que es tratamiento en el paciente con tuberculosis. Dentro de estos factores de riesgo para la infección en pacientes trasplantados tenemos el huésped. Considerar situaciones como edad, la edad avanzada, la gravedad de la enfermedad subyacente que pueda presentar, la comorbilidad que pueda presentar, ¿no? La colonización previa de microorganismos, siempre realizar una anamnesis en base a si ha presentado algún tipo de infección anterior, ¿no? O muchas veces llegan pacientes que no tienen un historial, entonces siempre hacer un interrogatorio minucioso acerca de las infecciones que ha padecido durante su vida, ¿no? Desde la niñez, así como también pacientes si han padecido o si han presentado Así algún sería distinto, procedimiento no me quirúrgico. no sé, tengo algún problema en el usuario o algo así. Por favor, si podrían apagar su micrófono. Muy bien, entonces continuamos. Indicábamos que hay que tomar en cuenta lo que son procedimientos quirúrgicos que podrían haber presentado el paciente. El tipo de trasplante también nos va a tomar en cuenta la preservación del órgano y colonización del injerto, si ha habido una cirugía prolongada o si ha existido algún tipo de reintervención en el paciente. Y también tomar en cuenta lo que es el grado de inmunosupresión. Muy bien, continuamos entonces. Mencionábamos el grado de inmunosupresión. Medicamentos como la ciclosporina, esteroides, se presenta algún tipo de anticuerpos monoclonales, así como también factores epidemiológicos de tipo institución o ambiental. Muy bien, acá tenemos un cuadro acerca de la cronología de las infecciones en pacientes trasplantados, que también es otro grupo otro grupo de pacientes inmunocomprometidos ante esta entidad. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Estos pacientes, una vez que se realice el trasplante, hay que hacer un seguimiento porque presentar este tipo de condición, entonces son susceptibles a padecer infecciones. Y aquí la cronología del seguimiento del paciente va a ser muy relevante porque van a haber microorganismos, bacterias, que van a afectar en determinados periodos de tiempo. Me refiero a, por ejemplo, infecciones nosocomiales que son muy frecuentes a la posterior dado de alta hasta el primer mes. Las primeras 4 semanas son donde empieza a atacar gérmenes como sería Cándida, MRSA, Aspergillus. Y pasado el mes de 1 a 6 meses, vamos a encontrar ya gérmenes oportunistas, como ser una de las principales, la tuberculosis. Este tiempo también es importante conocer en este tipo de pacientes, ya que nos van a indicar, ¿no? Y nos van a orientar también si realmente estamos ante sospechas de un paciente con tuberculosis. Y aquí nos sirve este cuadrito porque podemos realizar un diagnóstico diferencial, ¿no? En caso de que no estemos seguros o que el paciente no presente como tal un cuadro florido, un cuadro clínico típico de un paciente con TB. Siempre tomarlo en cuenta con el toxoplasma, con lo que son la listeria
citomegalovirus. Y posterior a los 6 meses, ya es poco probable, no es que diga que no le va a dar, pero sí va a presentar algún tipo de también de infección acerca de la tuberculosis. Pero ya se encuentra en en este grupo de infecciones ya otro tipo de agentes. Aquí también les puedo dejar un cuadrito donde se puede evidenciar cuáles son las bacterias más frecuentes, ¿no? En las primeras semanas, así como también eh, en qué periodo se afecta más, ¿no? Estos periodos de ventana que puede tener un paciente inmunocomprometido. Y a partir de la sexta semana, entonces ya podemos evidenciar paciente con sospecha de TB o listeria. Muy bien, veamos la clínica de la tuberculosis en el paciente inmunocomprometido. La localización más frecuente en este tipo de afectaciones es la forma pulmonar. Dentro de esta, las formas intratorácicas, como la TB parenquimatosa, la TB ganglionar, o también puede existir formas mixtas. Hablamos de TB parenquimatosa cuando evidenciamos una neumonía, evidenciamos cavernas, y una TB ganglionar, cuando presenta alteraciones a nivel del mediastino que pueden comprimir especialmente el bronquio y causar atelectasis. Y dentro de las formas mixtas, una de las más frecuentes son derrame pleural. Así como también podemos encontrar lo que son las formas extratorácicas. De las más frecuentes tenemos la meningoencefalitis, que va a ser más frecuente en menores de 3 años, ¿no? Luego tenemos alteraciones como seradenitis, formas intestinales, la forma geniturinaria y las tuberculosis diseminadas, que eso ya es un grupo de pacientes más pediátricos, en lactantes y niños, tiene una elevada mortalidad, lo que ocurre una diseminación de estos bacilos en la infección primaria. Aquí podemos evidenciar las características clínicas en los pacientes infectados por VIH. Vamos a tomar en cuenta que una de las infecciones más preocupantes, que es un desafío para lo que es el tratamiento, que justamente son pacientes inmunocomprometidos, pero por infección de VIH. Entonces, esta inmunodeficiencia se va a asociar a una mayor difusión de la tuberculosis, genera un aumento del número y la gravedad de los síntomas, así como también la rápida progresión a la muerte, a menos que se inicie el tratamiento. Vamos a tomar en cuenta los siguientes síntomas: fiebre, pérdida de peso, siempre están relacionadas eh, a este tipo de pacientes. Además de esto, casi siempre ocurren lo que es la tos, el dolor en el pecho, síntomas respiratorios como ser dificultad respiratoria, y eso va a depender mucho del grado de afectación pulmonar, ¿no? A esto se acompaña lo que son escalofríos, hipotensión y después, posterior a una insuficiencia respiratoria aguda, que ya puede ocurrir en un paciente con tuberculosis diseminada. La tuberculosis pulmonar se produce en el 70-90% de los pacientes con TB, incluyendo la mayoría de las personas con tuberculosis extrapulmonar. Es decir, puede haber afectación tanto pulmonar como extrapulmonar. La frecuencia de la TB extrapulmonar oscila entre 40 y 80%, y a medida que va pasando el tiempo aumenta la gravedad de la inmunosupresión, así como también la extensión y la evaluación del diagnóstico. Hay que tomar en cuenta lo que son sitios ganglionares a nivel cervical, supraclavicular y además a nivel del axilar, ya que son sitios más comunes en el caso de la TB periférica de linfadenitis. La intratorácica y los ganglios linfáticos intraabdominales son sitios raros de tuberculosis en pacientes sin infección por el VIH, pero hay que tomarlos en cuenta cuando se asocia esta infección. Es decir, van a ver una participación habitual en pacientes infectados por VIH que presenten una inmunodeficiencia avanzada. Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos guiar cuando un paciente sospechamos que presenta una infección asociada, como ser el HIV, con un paciente de TB.
Siempre revisar lo que son la cadena ganglionar a nivel cervical, supraclavicular y a nivel axilar. Para el diagnóstico se da de igual forma, se- es la misma, las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar en un paciente normal, así como también en un paciente inmunocomprometido, y utilizamos la prueba cutánea de tuberculina, ¿no? También llamada prueba de Mantoux, así como también las pruebas sanguíneas o directamente lo que es el PCR. Un resultado positivo indica que la persona ha sido infectada con Mycobacterium, pero no indica la enfermedad, ¿no? Recuerden acerca de la prueba de tuberculina. A realizar lo que es la EPD, vamos a inyectar en la piel en la parte inferior aproximadamente 0,1 ml y lo revaluamos en 48 a 72 horas. Y el resultado va a depender del tamaño que se evidencia la lesión del área, donde puede existir posibles resultados, una reacción positiva o una reacción negativa. Hablamos de una reacción positiva cuando la persona está infectada con bacterias de tuberculosis. Y una reacción negativa, hablamos cuando no hubo una reacción a la prueba y es poco probable que haya infección de tuberculosis. Se puede repetir, pero debe realizarse en otro sitio. Esta es la prueba de elección para, muchas veces debido al costo-beneficio, para la detección de tuberculosis en niños menores de 5 años. Las indicaciones para poder realizar esta prueba cutánea de tuberculina es que exista contactos con personas que hayan presentado tuberculosis contagiosa, confirmada o sospechada, así como también niños con signos radiológicos o clínicos sugestivos a esta enfermedad. Niños inmigrantes de países con infección endémica, niños con antecedentes de viajes o países con infección endémica y contacto. Y aquellos pacientes, ya sean niños o adultos, sí o sí se debe realizar anualmente eh, si presentan lo que es una comorbilidad, como es la infección por VIH. Ahí podemos evidenciar lo que es una prueba, lo que es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Es decir, debe ser menor, 0,5 milímetros, y cuando ya es mayor, entonces empieza a presentar una elevación, un aumento de esta lesión o de esta reacción que produce en el cuerpo. Aquí podemos evidenciar lo que es la induración, que va a ser mayor o igual a 5 milímetros, y donde se sospecha cuando se evidencia que el niño estuvo en contacto estrecho con personas contagiosas, con enfermedad tuberculosa conocida o confirmada o sospechada, y también vamos a encontrar con niños con sospecha de enfermedad tuberculosa si presenta signos en radiografía de tórax que indiquen o sean sugestivos a esta enfermedad, evidencia clínica de la enfermedad tuberculosa, así como también niños en tratamiento inmunosupresor o con trastornos inmunosupresores. Y dentro de ellos lo que más se destaca, VIH. Cuando presenta una induración mayor o igual a 10 milímetros, es que podemos interpretar que son niños con mayor riesgo de padecer enfermedad tuberculosa diseminada, niños menores de 4 años de edad, niños con otro tipo de trastornos médicos. Luego tenemos a los niños con gran exposición a la enfermedad tuberculosa, es decir, niños nacidos en regiones del mundo con alta prevalencia, así como también pequeños que han presentado una exposición frecuente a adultos infectados por VIH, ¿no? Especialmente personas indigentes, niños que viajan a regiones del mundo con alta prevalencia. Y en el caso del tratamiento, el esquema recomendado, vemos lo siguiente. Cuando presentamos un paciente caso nuevo, ya sea con cultivo positivo o con frotis, se debe realizar lo que es una duración de 2 meses con la terapia, con la, con la terapia, es decir, con el esquema, mejor dicho,
el cual nos va a permitir poder administrar una serie de fármacos 3 veces a la semana, lo que es todo el curso. Y a esto vamos a iniciar lo que es la estreptomicina, lo que es la isoniazida y una fase de continuación de 4 meses. Enseguida vamos a hablar sobre los fármacos, porque hay algo que rescatar acá y lo importante, ya que al valorar un paciente inmunocomprometido es muy frecuente lo que es la intoxicación o la interacción de los medicamentos. Pero el esquema se sigue cumpliendo el mismo. Paciente o caso nuevo con prótesis o cultivo, duración 2 meses como fase inicial y fase de continuación 4 meses. En el caso de un paciente nuevo con cultivo negativo, de igual forma, 2 meses en fase inicial y fase de continuación 4 meses. En el caso de sospecha de un paciente gestante, 2 meses de fase inicial y 7 meses de fase de continuación. En el caso de que exista pacientes con recidivas y tratamiento por omisión, 3 meses en la fase inicial y 5 en la fase de continuación. Al presentar lo que es fallas en el tratamiento, será ajustado según la prueba de susceptibilidad farmacológica. Cuando se genera algún tipo de eh, resistencia a lo que va a ser a la isoniazida, al etambutol, entonces se debe de igual forma realizar lo que es un ajustado y muchas veces se da un periodo de 6 a 9 meses y aquí va a haber una intolerancia, o mejor dicho, cuando presenta una intolerancia, entonces ahí hacemos una fase inicial de 2 meses, posterior una fase de continuación de 7 meses. Los medicamentos que se va a utilizar o el esquema, esto varía mucho de acuerdo a cada institución en cada país, ¿no? Pero la OMS recomienda la siguiente esquema. Tenemos lo que es el etambutol, tenemos lo que es la isoniazida, tenemos lo que es la streptomicina, rifampicina y lo que es la piracinamida. Entonces, en pacientes nuevos que presenten algún tipo de cultivo, ¿no? O cultivo positivo o frotis, entonces esta fase inicial y continuando lo que es la fase de continuación como tal para el tratamiento, que va a ser una duración de 6 meses, se debe administrar lo que es isoniazida más rifampicina más piracinamida y también el etambutol. Pero hay que tener en cuenta que estos fármacos pueden administrarse a diario de manera intermitente, ¿no? Es decir, 3 veces a la semana todo el curso, o a veces se usa un tratamiento con 2 tomas a la semana después de 2 a 8 semanas de tratamiento. Esto va a ser durante la fase inicial. En el caso de usarse streptomicina, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tamutol, pero hay que tomar en cuenta que ya no se considera un fármaco de primera línea, entonces se aconseja mejor usar lo que es la streptomicina. En el caso de recidivas o tratamiento, entonces vamos a utilizar combinado tanto el etambutol como la streptomicina, ambos. Hablando de un paciente inmunocomprometido, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer el caso de un paciente afectado por lo que es el VIH y los problemas más comunes es resistencia a los medicamentos y también la no adherencia con el tratamiento. Esto ha llevado a que se pueda realizar nuevas directrices acerca del tratamiento de tuberculosis y uno de los primeros o pioneros en realizar nuevas actualizaciones, parte del CDC, ATS, actualmente nos recomiendan regímenes de tratamiento más largos para los pacientes infectados por VIH. En cambio, la respuesta clínica y bacteriológica al tratamiento de los pacientes infectados por VIH con tuberculosis debe ser seguido de cerca y el tratamiento se recomienda que sea prolongado
solo para pacientes con una respuesta lenta o subóptima. Entonces, el tratamiento de este tipo de pacientes, por favor, siempre llevar a cabo un seguimiento, realizar lo que es el esquema, ¿no? En dependencia, según el cuadro que hemos visto anterior. Y en caso de encontrar lo que es una de las complicaciones, ¿no? Uno de los desafíos de este tipo de pacientes que presenta lo que es la resistencia a los medicamentos, entonces combinar lo que es el etambutol con la streptomicina. En el caso de no adherencia y terapia de observación directa, aunque por lo general altamente eficaz, el tratamiento para la tuberculosis requiere un tratamiento prolongado con múltiples medicamentos, ¿no? Que a menudo tienen efectos secundarios. De hecho, la no realización de la terapia es común en mucha parte, especialmente en Estados Unidos, aunque las personas que llevan una vida desfavorecida y desorganizada, como personas sin hogar, situación de calle, los que abusan de sustancias, son menos propensos que otros a completar la terapia. Y algo interesante o algo que tomar en cuenta en este tipo de pacientes es justamente la toxicidad de medicamentos e interacciones. En algunos estudios, hasta el 20% de los pacientes infectados por el VIH, tratados con quimioterapia estándar, experimentaron una reacción adversa que provocó un cambio en la terapia. La mayoría de estas reacciones se produjeron dentro de los primeros 2 meses de tratamiento y consistió en una erupción o hepatitis leve, más o menos atribuido a la rifampicina. Sin embargo, la mayoría de los estudios han encontrado que los medicamentos contra la tuberculosis son bien tolerados por los pacientes infectados, en este caso por VIH. Y debido a la importancia de la rifampicina en el tratamiento de corta duración, se necesitan estudios para determinar el tratamiento óptimo de la toxicidad de este fármaco en pacientes infectados por VIH. Entonces, al realizar el seguimiento con el paciente, no es necesario interrogar los efectos adversos que puedan presentar eh, este tipo de medicamentos. Es decir, cuando ustedes realicen o inicien lo que es la fase inicial, que en dependencia del cuadro puede ser 2 a 3 semanas, entonces es necesario considerar y es necesario realizar el seguimiento de forma semanal con este paciente inmunocomprometido. En el caso, por ejemplo, de la rifampicina, hay que enfocarse en lo que es reacciones gastrointestinales, es decir, el paciente puede venir con náuseas, vómitos, malestar, así como también reacciones cutáneas, ¿no? Ya que la rifampicina puede causar erupciones cutáneas, picazón, enrojecimiento de la piel, así como también seguir lo que es el cuadro o la analítica de este paciente de forma mensual, porque puede haber alteraciones hepáticas, puede haber un aumento de las transaminasas, puede haber incluso trombocitopenia y así también puede cambiar uno, ¿no? De lo que es más común en estos pacientes, cambios de coloración en los fluidos corporales, como ser la orina, heces o lágrimas, que pese a que no es tan relevante, estudios demuestran de que se toma en consideración. Y en el caso del medicamento de la streptomicina, eh, hay que tomar en cuenta aquellos efectos que puedan generar la asociación de algún antibiótico, por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no? Que pueden ser potencialmente graves porque puede ocurrir una toxicidad letal hacia lo que son los riñones y la parte auditiva. Y en el caso de lo que es el etambutol, hay que tomar en cuenta lo que son alteraciones que pueden venir a nivel ocular, así como también trastornos gastrointestinales, neuropatía periférica, hepatotoxicidad e incluso hipotiroidismo. Entonces, cuando presentemos o estemos frente a un paciente inmunocomprometido,
¿no? Lo ideal es tener un diagnóstico precoz y lo mejor es encontrar la prevención, ¿no? La prevención en casos tempranos, la identificación y así como también que pueda presentar lo que son el tamizaje de estos pacientes. Si ustedes tienen pacientes ya con la enfermedad de base, entonces realizar y tienen muchos factores de riesgo, ¿no?, asociados a esta enfermedad, entonces realizar lo que son pruebas de tamizaje para poder detectar e identificar estos casos de forma temprana. Y en el caso de los niños, no está de más recordar lo que es la vacuna, así como también la profilaxis neonatal. Entonces, como principal prevención, se ha establecido lo que es la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin, que es la única vacuna disponible contra la tuberculosis. Esta, recordar que fue descubierta en 1921 y posee una concentración de 1 miligramo en mililitro, equivalente a 2,8 millones de bacilos viables. Y cada ml de vacuna constituida contiene 0,75 miligramos de micobacteria. La presentación en la cual viene el medicamento, mejor dicho, la vacuna, es de 1 ml, equivalente a 10 dosis, ya que se administra 0,1 para mayores de 1 año y 20 dosis en el caso de 0,5 ml para menores de 1 año. Recordar que siempre esta vacuna hay que mantenerlo, replicar lo que es la cadena de frío y mantenerlo entre 2 y 8 grados centígrados. Debe aplicarse hasta un máximo de 6 horas. Son muy seguras, se ha visto mucha eficacia en pacientes o en huéspedes inmunocompetentes y se debe proteger de la luz solar. Luego tenemos otro tipo de prevención, lo que son la prueba de tuberculina. Y aquí se les puede mostrar lo que es las políticas, ¿no?, que se han instalado a nivel mundial sobre la BCG. Y hoy en día ya casi todos los países están en categoría A, indicando que se establece como protocolo a nivel mundial, ¿no?, en cada país. Las recomendaciones de su uso, según la OMS en el 2018, se establece en regiones con alta incidencia de TB, recién nacidos con alto riesgo, países con alta incidencia en descenso, no son necesarias dosis de refuerzo, la coadministración segura con las demás vacunas, no se ha evidenciado interacción que pueda generar algún tipo de riesgo para pacientes, así como también pacientes inmunocomprometidos, y una dosis al nacimiento o en la primera ocasión que sea posible. Las contraindicaciones, en el caso de los recién nacidos, es que presenta algún tipo de enfermedad aguda, moderada o severa, que presenta algún tipo de infección. Recién nacidos con madre, han presentado VIH. Recién nacidos prematuros y con peso inferior a 2.500 gramos. Y en el caso de existir algún tipo de eh, enfermedad, ¿no?, congénita que pueda comprometer al paciente en recibir algún tipo de vacuna, entonces también hay que considerar. La mayoría de los estudios demuestran que la BCG produce un grado más alto de protección contra formas graves de TB que contra otras formas de la enfermedad. Se ha observado que la eficacia de la vacunación neonatal no disminuye con la edad, así como también las personas vacunadas desarrollan una respuesta inmunitaria entre 8 y 14 semanas después de la vacunación. Y debería ser reservada para países con alta incidencia de tuberculosis como actitud complementaria. Las reacciones adversas que podemos encontrar son variaciones de la evolución normal de la lesión vacunal. Las locales tenemos una pápula que se genera entre la segunda y tercera semana,
la cual va a crecer hasta la cuarta en 5 semanas, un aproximado de 4 a 8 milímetros. La pápula se rompe, se ulcera y se cubre de costra, ¿no? Y posteriormente ocurre lo que es la cicatrización espontánea entre 6 y 12 semanas, dejando lo que es una cicatriz pequeña y redonda de aproximadamente entre 2 y 10 milímetros de diámetro. Complicaciones que puede existir a nivel de lo que es la vacuna. eh, Puede ocurrir que exista una osteitis, infección tuberculosa del hueso, que ocurre uno de cada 100.000 vacunados. Puede ocurrir una linfadenitis curativa, ocurre uno de cada 1.000 vacunados que presentan algún tipo de inmunodeficiencia, así como también la BCG-itis diseminada, que es la complicación más seria, que existe 2 por millón de vacunados. En menos del 5% de las personas vacunadas no queda como una cicatriz. Ahí podemos establecer lo que son las vacunas frente a la tuberculosis en investigación, según el tipo de vacunas, uso, población diana y fase de desarrollo. Entonces, acá les muestro un cuadrito sobre la nueva investigación que se está desarrollando. Esto es fuente del 2019 y las cuales van a ser destinados ya de forma eh, dispersa, es decir, de forma separada tanto a neonatos como a adolescentes y adultos y como una vacuna terapéutica. Muy bien, entonces, en conclusión, la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Recordar siempre que la prevención siempre es la mejor arma contra cualquier tipo de afección. Muy bien, si tienen algún tipo de duda, pregunta, por favor, lo pueden realizar mediante el chat. Muy bien, acá tenemos una consulta. Mencionan que aquellos pacientes que han sido vacunados y no presentan la cicatriz, no están inmunes. Pues no, no necesariamente. Recordar que hay un 5% aproximadamente de estos pacientes que no presentan una cicatriz, ¿no? El hecho de no presentar no significa que no sea inmune o que no ha recibido lo que es la vacuna de BCG. Hay un pequeño porcentaje que no presenta la cicatriz. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta. Hasta aquí la clase de hoy. Entonces me despido. Tengo un excelente resto de jornada, excelente noche. Hasta otra oportunidad. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia.
y nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.